Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla
Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Y bendiciones a todos nuestros hermanos que siempre están en sintonía de Holan 7 Internacional y su programa Revelaciones Bíblicas. Les saluda el pastor Julio Alfaro desde Nicaragua con el pastor Joel Espino. Amén. En este programa hermoso como es estudiar la Biblia, específicamente Revelaciones Bíblicas. En esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte del tema maravilloso de la naturaleza de Cristo. Ahora vamos a entrar un poquito más, después del programa que dimos anteriormente, un poquito más sobre la temática de la naturaleza de Cristo. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? ¿La de Adán antes de caer o la de Adán después de caer? En algunos conceptos prelapsarios, polapsarios, entre otros conceptos en el mundo de la teología que se manejan. Quiero anunciarles que va a haber un programa específicamente para poder leer algunas citas del Espíritu y Profecía, de algunas citas de la hermana Huay, que escribió sobre este tema. Y es impresionante, tomando en cuenta los análisis exegéticos, por si usted le quiere llamar de esa forma, de los estudios y los escritos del Espíritu y Profecía, cómo revelan lo contrario de algunos que sacan algunos conceptos y algunos temas sobre la naturaleza de Cristo. En realidad, la hermana White tiene muy claro la definición o la temática de la naturaleza de Cristo. Eso lo vamos a ver en otro programa. Pero en esta ocasión, pues vamos a entrar ya a un poquito más a la temática de la naturaleza de Cristo. Vamos a orar antes de iniciar. Amado Padre, gracias por esta oportunidad. Bendice a las personas que nos escuchan y nos ven. Quédate en sus corazones y úsanos a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Espino, el tiempo es suyo. Muchas gracias, pastor. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esa naturaleza de nuestro Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo nuestro Dios tiene esa heredad, ¿verdad? Es que hereda el Señor al nacer. Y vamos a hablar un poquito, hablemos de Jesús, qué tenía, cómo fue. Y vamos a ver, en primer lugar, arranquemos con algo, pastor. El nacimiento de Cristo fue diferente al de todos nosotros. Arranquemos con la base. Porque si usted me dice que él tenía la tendencia caída, sí, nació igual que nosotros entonces. Es igual que nosotros. ¿Pero por qué fue diferente? Bueno, vamos a la Biblia. Lucas 1:35, pastor. Vamos a ir a Lucas 1:35. Vamos a arrancar con el nacimiento. El nacimiento de Cristo es diferente. Único. Primera razón por la cual él heredó, vamos a dar varias razones, pastor. Sí. Por la cual él heredó, él fue como Adán antes de la caída. Lucas. Espiritualmente. Porque sí, vamos a ver explicar, pastor, que físicamente sí tuvo efectos. Consecuencia. Porque ya Cristo, y ahí esa es una cita que tergiversa, donde dice hermana White, ya Cristo heredó 4000 años de pecado. Sí. ¿Cierto? Cristo no era de la altura de Adán. No. Pero eso lo vamos a ver más adelante, físicamente. Lucas 1:35, pastor. Dice así la palabra de Dios. Lucas 1:35 para los que anotan. Sí. Ahí siempre nos ponen en pantalla. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo nació él? Santo al nacer, pastor.
Santo al nacer. Ninguno de nosotros ha Ahora, sido eso. el texto dice lo santo que nacerá. O sea, Es que le está anunciando. es el santo embarazo. antes de nacer. Así es, porque está unido al Padre. Es más, y el texto lo dice, será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Ninguno de nosotros tiene eso. Así que partamos de ahí, de su nacimiento. Es diferente. Exactamente. No hereda naturaleza caída, propensiones al pecado Inclinaciones. y separación de Dios. Acuérdense que estudiamos en el tema pasado que el pecado es un estado de separación. Él no nace separado de Dios. Esa separación llega hasta el Calvario, cuando al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. en la cruz. Y él siente la separación. Ah, exactamente. La gente cree que, ay, porque el Padre está llorando en la cruz por su Hijo. No, está con la ira de Dios. Dios está irado contra el Hijo. Dios fue enemigo del Hijo para que Él bebiera la copa de la ira. Lo hace pecado. Sí. Entonces, es importante eso. Entonces, partamos de eso, ¿verdad? Y quiero leerle una cita de la sierva de Dios en El deseado de toda la gente. Dice, así que poseía una naturaleza humana perfecta para hacer esta parte. Ahora, ¿había posibilidades de ser tentado y caer? Sí, claro, claro. El hecho de tener una naturaleza como, porque Adán fue tentado y también cayó. Él podía caer. La naturaleza prelapsaria no implica, si sos perfecto, si estás unido al Padre, pues puedes caer. Los ángeles la tuvieron y la perdieron, el mismo diablo, Lucifer, Sí. ¿verdad? Eran perfectos, tenían naturaleza, ¿verdad? Y entonces ahí es donde dicen, no, ¿y por qué? Porque por una sola razón, la gente dice, este es un misterio. Misterio solo se le llama la piedad. La impiedad no es ningún misterio. Yo siempre le digo a la gente, ¿y que porque fue perfecto? ¿Y qué misterio? ¿Dónde nació el pecado? No, sencillo. Él recibió la posibilidad de elegir. Y cuando vos le das la posibilidad de elegir a alguien, tenés 50 y 50. Matemáticamente, el hombre tenía posibilidad de caer o de quedar perfecto. Eligieron lo malo. Entonces, perfecto sí, pero con posibilidad también. Eso es importante. Por eso el diablo en la tentación le hace tiro y le dice, bueno, mira, si convertís las piedras en pan. Vamos a ir, pastor, página 91 y 92. Sí. Del deseado de toda la gente. Oiga lo que dice, ¿verdad? Como Adán antes de la caída, Jesús poseía la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Pero puesto que nunca accedió a pecar, permaneció siendo santo. La sierva de Dios lo dice claramente, como Adán antes de la caída. Páginas 91 y 92 para aquellos que anotan. Ahora, veamos otro texto. Vamos a ir a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. De esta manera, y por algo la Biblia, pastor, ¿sabe cómo lo llaman? El segundo Adán. No, y la hermana Juay, así. Oye, ¿cómo? Claro que sí, la hermana Juan. Oye, y aquí lo dice claro esta cita. Oye, ¿por qué lo llaman el segundo Adán? Porque solo había nacido uno, sin pecar. Así es. Ahora tenemos el otro. 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. 21 y 22. 1 Corintios 15, para los que anotan, 21 y 22. Sí, Dice así. por favor, pastor. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 22. 22. Ya, está leído, pastor. Ok, entonces, él es el segundo Adán, pastor. Sí. Así como en Adán todos mueren, en Cristo ¿qué son? Vivificados. Entonces ahí está la diferencia. Pero ahora, pastor, hay otra diferencia. Mire, hay otra. Es que el nacimiento de Cristo fue único. Porque Adán no nació. En cambio, Cristo nació. ¿Verdad? Adán fue creado, Cristo no. Y le voy a leer otra cita. Ok. Ahora alguien dirá, entonces, como Cristo nace y sí tuvo herencia física. Sí. ¿Verdad? Porque hay que diferenciar herencia espiritual, herencia física.
Él espiritualmente es como Adán antes de la caída. Físicamente como Adán después de la caída. Porque mire la cita. Esta cita está en El Deseado para la Gente, página 92. Dice, durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Otras versiones dicen caída. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degeneración. Cristo acepta la fuerza física de caída, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, espiritualmente como Adán, espiritualmente, pero físicamente como Adán después de la caída. Vean bien que eso. Por eso vemos que Jesús se dormía en la barca. Por eso vemos que Jesús se cansaba, lloraba, sufría y finalmente murió, experimentó la muerte porque es una herencia de Adán. Físicamente. Es una ¿verdad? consecuencia. Exactamente, físicamente, ¿verdad? Ahora, veamos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender esto. Vamos a ir al libro de Hebreos 4:16. Vamos a ir al libro de Hebreos 4:16. Note lo que dice. Hebreos 4:16. Sí. Ahí está. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna. Vamos a leer el 16, ese fue el 16. Por tanto, pero leamos desde el 15, pastor. 15. El 15. El 15, producción. Sí. Gracias. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Exactamente. Tentado, pero sin pecado, sin ser separado de Dios. Entonces, Cristo viene a la tierra, nace como el santo ser, es hijo de Dios desde que nace hasta su muerte. ¿Cuándo fue el único momento en que Él tuvo esa separación? Según de Corintios, vamos a leerlo, capítulo 5, versículo del 18 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 21. Veamos lo que dice ese texto. Y esto nos demuestra una vez más, pastor. Esta es una prueba, pastor, esto que vamos a leer ahorita es una prueba contundente. Yo siempre la guardo antes de leerlo, pastor, disculpe el comentario, porque aquí yo le digo a la gente, bueno, entonces si él era caído, él era separado de Dios. Y la separación, él solamente la tuvo en el Calvario. Cuando él es prácticamente cuando él carga el pecado del hombre. Quiere decir que nunca ni en la eternidad se habían separado. Es la primera vez que se separan. Veamos. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Sí. Versículo 20. Sí. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado. En pasado. No conoció pecado. Ok, cuando nació no conoció pecado. Le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuándo lo hizo pecado, pastor? Al que no conoció pecado. O sea, Pablo está diciendo cuando él nació, él no conoció pecado. Pablo está hablando de un pasado. Y ahí, pastor, usando la gramática que a usted tanto le gusta en los textos. Al que no conoció pecado, Pablo viene hablando desde la eternidad. Sí. Pablo viene hablando de su nacimiento. Sí. Dios le hizo ¿qué cosa? Pecado. ¿Y cuándo le hizo pecado Dios? ¿Cuándo fue el único momento que él estuvo separado? Pero ¿cuándo fue ese momento que lo hizo pecado? El 19 lo dice, que Dios estaba reconciliando al hombre con Cristo a través de Cristo en la cruz. En la cruz fue el único momento. ¿Por qué me han desamparado?
Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo dice él al nacer, porque él nace unido al Padre. No lo dice en su niñez, no lo dice en su ministerio. En ningún momento, solo en la cruz. En ningún momento. Es más, me gusta lo que él dice, el Padre a mí no me ha dejado solo, dice, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. En ningún momento Cristo experimenta este tipo de soledad, solo en la cruz. Porque es hasta ese momento que él, en la cruz, como sacrificio expiatorio, carga sobre sus hombros el pecado de todos. Esta es otra prueba más de que él no nació separado del Padre. Que nació de manera diferente. De manera diferente, ¿me entiendes? Porque si él ha sido separado de Dios, pues él desde chiquito, desde su nacimiento, hubiera experimentado esa separación de Dios, ¿verdad? Pero él en ningún momento él experimentó esa separación. Ahora, aquí sí vale la pena, pastor, explicar un poquito más de que Jesús sí fue humano, 100% humano como Adán, pero él fue, pastor, como dice Lucas 1:35, el santo ser que nacerá en ti. O sea, él fue puesto en el vientre de María y alimentado, pero no había consanguinidad. Esto es importante para la pregunta que nos está allí. ¿Qué le heredó María? Pues absolutamente porque nada. La pregunta fue dada el hecho para refutar y decir le pongo un ejemplo que María le heredó, si nació de mujer, entonces físicamente, fisiológicamente, biológicamente, por así decirlo, María en el ADN, la pregunta, ¿verdad? Sí. En el ADN le transfirió a Cristo naturaleza humana. Así es. Pero esta persona que hizo esa pregunta le transfirió naturaleza humana, pues lo hace queriendo enfocar, ¿verdad? O argumentar que Cristo recibió humanamente, de un ser humano, recibió la herencia de la inclinación al mal. Así es. Okay. Pero biológicamente hablando, científicamente hablando, comprobado está que fue un nacimiento especial, un nacimiento diferente. Si nos vamos a la parte científica, biológica, ¿verdad? Ya se sabe, la ciencia sabe que la conexión que hay. Le pongo un ejemplo, pastor, para responderle al hermano. Miren, el problema es que si nosotros decimos pues que él heredó de sus padres, obviamente entonces al ser hijo de María, María era caída, él es caído. Sí, es caído. Eso es un problema. Es un problema. Serio. Entonces ella solo fue... No, y otra doctrina. Y usando una comparación fuerte, un vientre, como se usan los vientres de alquiler. Se le colocó en su vientre el fruto del Espíritu Santo. Sí. Ojo que el ángel eso dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Con su sombra. Con su sombra. Colocan el fruto, ¿verdad? Pero no hay un engendramiento. Por eso yo le decía a usted, pero se lo voy a probar con Biblia. Vayamos por favor al libro de Juan 6:42. 6:42. Porque ya ahí, pastor, si no metemos, como decía un hermano, a la pata de los caballos. Sí. Porque entonces hay que hacerle inmaculada a ella, porque él es inmaculado. Santo. Hay que hacerla sin pecado original a ella, porque él hay que santificar. Y es ahí cuando se enredaron en los concilios católicos de la Edad Media, y los que dicen eso, con todo respeto, están repitiendo una herejía católica de que él heredó algo de María, al punto que al final dijeron, no, ella es madre de Dios. Llegaron a ese punto, como no pudieron, ellos no entendieron de que era fruto del Espíritu y que solamente usaron el vientre de ella para alimentarlo, como sus pechos, porque una mujer se lo dijo, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Él recibió alimentación, pero no recibió sangre. Entonces, como ellos se enredaron, pastor, entonces no le quedó otra que inmacularla a ella, santificarla a ella, beatificarla y decir, ella también es sin pecado original. Veamos lo que dice San Juan 6:42.
6:42. Sí. Dice así la palabra de Dios. Y decían, no, este es Jesús, el hijo de José. No es este Jesús, el No hijo. es este Jesús, sí. El hijo No de- es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Ah, ellos también tenían la misma pregunta que tenía el hermano. Y no es hijo de María. pues. Entonces, Algo recibió. y era hijo de José. Entonces, ahora yo le pregunto, pastor, ¿tuvo que ver José? Ahora, él es asentado como José en los actas que se asentaba. Sí, registro. Recuerde que él fue empadrenado con el. Recuerde que ellos lo van a empadrenar con el edicto de Augusto. Sí. Eso dice que ellos fueron y volvieron a Nazaret por el empadronamiento. Sí. Y José es el padre de él. Pero pregunto, pastor, ¿tuvo que ver José algo en el nacimiento de Cristo? No, por supuesto. Entonces, si no tuvo que ver José, ¿por qué me dicen que tuvo que ver María? Hay que entender que él es un milagro, su nacimiento. Sí, algo diferente. Porque por eso yo siempre le digo a los hermanos, y este tema lo he tenido con algunos hermanos católicos, con este texto, cuando yo les demuestro que José no tuvo nada que ver, aunque era el padre. Legalmente es el Sí, padre, claro. pero físicamente, biológicamente, no tuvo nada que ver. Sí. Es más, Mateo 1, y vamos a leerlo, nos dice que cuando ella está embarazada, José Huida. iba a huir. Es más, y haciendo algo bueno, José no iba a difamarla porque era justo. Entonces, note lo que dice el libro de Mateo, capítulo 1, 19. Léalo, por Sí. favor. Léalo. 1:19. ¿Sí? Creo que lo van a poner. Ahí lo y tenemos. José, su marido, siendo un hombre justo Ajá. y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Porque ve que la muchachita Embarazada. O sea, entonces, si no tuvo que ver él, ¿por qué me dicen que tuvo que ver ella? Porque es imposible que una mujer engendre sola. Si ya tú me dices, como el hermano decía, que ella tuvo que ver, entonces hermano tenía superpoderes. Al no tener nada que ver él, tampoco ella tiene nada que ver. Es un nacimiento milagroso. El santo ser. O sea, pero es que estaba en el bien. Sí, pero no llevaba ADN ni de él ni de ella. Porque simple, una mujer no puede engendrar sola. Ese ADN que van a hacer necesita la combinación de dos. Sí. Biológicamente hablando. Biológicamente. Y aquí el texto nos dice que el hombre iba de viaje. El que lo tiene a él, ¿quién es? El espíritu. El ángel. Y le dice, amigo, usted se queda. Se queda, porque eso que viene ahí es producto divino. Y ahora, pastor, biológicamente Entonces, está comprobado ajá, igual. claro. Que la madre provee alimento. Pero no sangre. Pero no sangre. El cordón umbilical, y yo lo hablábamos fuera de cámara con el pastor ahora, preparando los programas, de que el único riesgo para un niño, y eso lo podemos comprobar en la medicina, por ejemplo, si hay una madre que tiene VIH y el niño va a nacer, él puede estar los 9 meses y él no está contagiado de SIDA. Ujú. ¿Verdad? Él lo que está recibiendo es la alimentación. ¿Cuándo es el momento en que él puede ser contagiado? En el parto. En el parto. Por eso es que siempre se tiene cuidado. Ahora con toda la tecnología y toda la ciencia que ha avanzado, es raro que un niño se infeste de No, pastor, VIH. y ahí en Chirandega conozco una vecina, Ujú. sus papás con VIH-Sida, comprobados. Nació, Ujú. creció, Ajá, ahí se está, pues. casó la muchacha. Es que ya no. Y ahí está. Exactamente. Entonces, solo alimentación. ¿Por qué? Porque eso es una nueva formación, un nuevo ser. Hay una nueva espina dorsal que va a producir una nueva sangre. Lleva la información, sí, claro, lleva tu genética. Pero en el caso de Jesús, Jesús no tuvo genética de ninguno de los dos. No tuvo ninguna formación de ninguno. A ella, el Espíritu Santo la sombreó y le colocó en su vientre el santo ser. Y él se desarrolló. Pero nada que ver. Ella hizo la función de educarlo, de, No, y lo de parió, guiarlo. y lo parió, pues. Correcto. Tuvo ese, y hay que,
y hay que exaltar la obra de Claro. María como una hija de Dios. No había una en su tiempo. Nosotros no caemos en eso, no. Pero ya tampoco le vamos a dar términos de adoración, decir que él es carne de mi carne, hueso de mi, no, tampoco. O como algunos dicen, corredentora. Corredentora, No, sí, no. etcétera. Bueno, entonces, por eso yo uso esos textos donde a él lo llamaban el hijo de José y el hijo de María. ¿Está bien? Pero no era que tenía algo que ver con ello. Físicamente no tenía. Por eso, esa es otra prueba de que si no tenía nada que ver, si no era hijo de humanos caídos, no tenía por qué ser caído, pastor. Sino hasta el momento en que él... Siente la separación en la cruz. separación. ¿Por qué me has desamparado? Ah, claro. Ahora, sí tuvo algunas desventajas, sí, claro que las tuvo. Claro que las tuvo, sintió hambre, sintió sed. Pero esa sintió es una sueño. herencia física. Física, porque eso sí, Que él tomó. a diferencia de Adán cayó, hermano, en lo más limpito, en lo perfecto. Es más, le voy a decir una cosa, pastor. Adán no fue engañado. Primera de Timoteo, lo vamos a leer. Vamos a ir a Primera de Timoteo 2:14. Adán no fue, este es el pecado más tonto de la historia. Sino que dijo, bueno, me voy a quedar sin la muchacha. La vio diferentita, la vio hablando. Primera de Timoteo 2:14. Ahí lo vamos a poner en pantalla, producción, si lo tiene. Sí, está. Ese texto es contundente. Primera de Timoteo 2. Note lo que dice. Y Adán dice, no fue el engañado. Y Adán no fue el engañado. Así es. Sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Sí, Entonces, claro. ¿quién fue el engañado? Él sabía lo que estaba haciendo. Sí. Él dijo, bueno, me quedo sin mujer. Bueno, ahora, otro punto importante, hermano. Otro punto importantísimo. Vamos a leer dos textos clave. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Colosenses. Vamos a... Ahí está, adelante de Filipenses. Note lo que dice la palabra de Dios. Léame, por favor, pastor, en el versículo 15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Por favor. Él es la imagen del Dios invisible, Siga. el primogénito de toda creación. Ahí está. Esa parte, Imagen. sí, pero esa parte, el primogénito, en realidad es una traducción un poco pobre. El griego es la palabra homoiosis. El homoiosis es la fuente de toda la creación, el origen de la creación. Es el griego homoiosis, que significaba el origen de, o la fuente de, o de donde se hizo. Lo que está diciendo Pablo, él es el origen de la creación. No es lo primero creado, sino que de él emana la vida. O sea, si la vida tiene una fuente, Es de él. es de él. Si la luz tiene una fuente, es de él. Si quiero seguir viviendo, tomo de él. Él es el homoiosis de la creación. No es el primero en creado. No. Es el homoiosis de la creación. Y vamos a leer ahí mismo en el versículo 16. ¿Verdad? Ahí si lo tienes, producción, el 16 Colosenses 1:16. y el 17. ¿Por qué nos ayudan esto? Porque acá estamos entendiendo de que él no perdió ese atributo. Ojo con esto. Cuando él nace, él no pierde ese atributo. Luego ya van a ver a dónde quiero llegar con esto. Léame el 16, pastor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominio, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. 17. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas
permanece. Antes, hablando de Cristo. Entonces, y usa la palabra griega, cuando dice Él es antes de todas las cosas, usa la palabra pantos, el todo. El panto es una palabra griega que se utilizaba para toda la plenitud. Sí. O sea, no existía nada antes de Él y por Él todo se sostiene. Pablo, este es uno de los citas más contundentes. Muy pobre, primogénito. Me gusta más el griego moiosis, que es el original. Él es la fuente, el origen. Algunas Biblias lo traducen como el origen, mejor traducción, o como la fuente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay versiones, pastor, que dicen fuente. Fuente, exactamente. Pablo está explicando aquí, porque en Colosenses se estaban adorando a los ángeles, y Pablo está defendiendo la divinidad de él al nacer. Por eso yo les explicaba que esto es algo importantísimo, cómo nace él. Y estos textos yo siempre lo encadeno con otro, que también nos habla del proceso de su encarnación y de cómo él creció. Vamos a ir al libro de Filipenses 2, del 5 en adelante. Filipenses 2, del 5 en adelante. Si vamos a leerlo, ahí nos vamos a auxiliar también de las lenguas bíblicas, de los originales. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7. Ahora, el cual existía, dice. En forma. En forma de Dios. El griego morfos. En forma de Dios. Siga. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Exactamente. Haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay no más producción. Ok, 3 cosas aprendemos de esto. Número 1, el cual siendo en forma de Dios, en morfos theos, dice el griego, él tenía la forma de Dios. Luego dice, sino que se despojó. Otras versiones dicen se vació. El original es el griego kenosis. La palabra kenosis significa se quitó, se despojó, se vació e hizo a un lado. Él agarró su divinidad, la pone a un lado porque él se hace en forma de doulos. Usa el griego doulos, que era el griego para esclavo o siervo, doulos, el cual se hace en forma de doulos, dice Pablo en el original. Entonces, ese morfeo teos, esa igualdad a Dios, forma de Dios, solo el Hijo la recibe y el Espíritu, la pone a un lado. ¿Qué es lo que él kenosis? El formos teos. Esa forma de Dios él la vacía, la quita. Él dice, voy a quitarme esta parte para hacer doulos. Siervo. Sí, en forma de hombre. Dice, y siendo en forma de hombre, dice, y usa el griego ahí, antropos, refiriéndose a la humanidad, formos antropos, ya no formos teos, sino de formos antropos, dice, se hizo doulos, se hizo esclavo o siervo. O sea, en la tabla, pastor, en la pirámide de la sociedad, el doulos era el más bajo. Incluso la plebe estaba más arriba, que era el pobre. Estaban luego los artesanos, iba creciendo hasta los sacerdotes y los militares. Entonces, él se va hasta el final. Entonces, pero, ojo con eso, pero él se despoja, no lo despojan. Sí. Él se despoja, ¿verdad? Entonces, él se hace en esa forma y ahí es donde tiene las desventajas, pastor. ¿Por qué? Porque Adán no fue doulos. Adán no fue doulos. Adán era mayordomo. Adán lo ponen en un jardín mayordomo. Con toda él nace ya en pobreza. Sí. Las zorras tienen cueva.
los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces ya Cristo viene en una tierra de vicisitud, al tal punto que aquella famosa frase de Natanael en Juan 2, hemos hallado al Mesías. ¿A dónde le hallaste? En Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, era calificado como un pueblo mísero. En esa, sí, claro, tuvo diferencia. Adán, cuando Adán era, podemos decir de Adán, nació en cuna de oro. Cristo no, en un pesebre. Bueno, y que acá lo pone un pesebre, pero en realidad era en realidad un establo. Un establo. En realidad era un corral. Donde pues. se daba de comer. Un corral donde estaban los animales. Sí. Entonces, y acuérdese el pastor que tanto María como José eran pobres, y lo podemos ver en la ofrenda que ellos llevan al templo, que ellos llevaban 2 palominos. 2 palominos o 2 libras o 2 efas de harina, Dios las había puesto para el pobre en extremo. Sí. Normalmente usted llevaba un cordero al templo, ¿verdad? Otro nivel en la sociedad. Otro nivel. Pero bueno, al que no puede y que lleve 2 efas de harina o 2 palomitas. Entonces, en pobreza al extremo, ¿verdad? Por eso lo dice, se hizo siervo. Esa parte sí, claro, la parte física, pero no así su parte moral. Eso es importante tenerlo claro, como lo dice tanto Colosenses como lo dice también Filipenses. Porque ya, pastor, en el siglo I, y esto para darles un poquito de historia, hubieron grupos que estaban atacando la divinidad de Cristo. Hubieron grupos que estaban... Este tema de la cristología, pastor, no crea que es nuevo. Sí. Estaban los ebionitas. ¿Qué decían los ebionitas? Los ebionitas decían de que todo lo que apareció era un fantasma. El Cristo de Nazaret, eran creyentes, supuestamente. Eran líneas teológicas. Luego estaban, ¿verdad? Estaban los ebionitas, estaban los docetistas. De ahí viene el término docetista. El docetismo, decían, eran maestros, tenían su escuela, y ellos decían, sí, él fue hombre, pero cuando él muere, él dejó el cuerpo. Él dejó el cuerpo. O sea, solo usó el cuerpo, ya terminé, voy al cielo, lo dejó tirado, ¿verdad? Cosa que contradice Hebreos 8.1, porque ahí la palabra de Dios es clara. Entonces, más adelante vamos a tener, pastor, con detenimiento, y tengo muchas citas, las desventajas que sí tuvo. Pero ninguna de estas citas llega al punto de compararlo a nuestras propensiones. Pero sí quedamos claros en esta parte de que él era santo ser al nacer. Es un nacimiento diferente. Ok, Hijo de pastor. Dios. Sí, pastor. En este tema, en este capítulo o en este programa, entonces aclaramos que el nacimiento de Jesús es diferente. Es diferente, exactamente. Su vida, su obra es diferente. Su nacimiento es diferente. Y que no tuvo ni un ápice de herencia de María. Correcto. Correcto. Y lo segundo que también se aclara a los hermanos que nos están viendo y escuchando es que no hubo ninguna herencia, transferencia de María, ni intervención humana. Así es. Fue algo divino, algo que nació de forma milagrosa, divina. También, pastor, se ha aclarado que la forma de Dios, Él se la quitó. Así para tomar la forma de siervo. Así es. Forma de siervo. La hizo a un lado. La hizo a un lado para tomar la forma de siervo y nacer entre nosotros. Así es. Con esos efectos, con la cita que usted leyó, con los efectos de 4.000 años de generación, de caída, de debilidad. Física, con consecuencias de sueño, de risa, de lloro, de alegría, todo, de dolor. Tristezas y dolores. Correcto. Entonces, hasta ahí estamos claros, pastor. Hasta ahí estamos claros. En el próximo programa, entonces, vamos a hablar un poquito más de la naturaleza de Cristo. Vamos a hablar un poquito de la caída y de la naturaleza de las tentaciones, porque ahora vamos a otra parte, que es cuando nuestros hermanos que tanto nos han preguntado dicen, bueno, es que si él no sintió deseo de licor como yo, si él no sintió deseo de mujer, vamos a hablar de las tentaciones. O acelerar un carro que en ese tiempo no había. Y les voy a decir algo, hermano. Les adelanto, las tentaciones de Cristo fueron más pesadas las que usted y yo hemos sentido. Y se los voy a demostrar.
Perfecto. Sí. No se pierda su próximo programa. Vamos a orar en Revelaciones Bíblicas. Pastor, le agradecemos mucho su Amén, presencia. amén. Y vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendice a las personas que nos escuchan y nos ven. Pastor Espino, los que están en producción, a tu siervo, Señor, y acompáñanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia. Nos vemos en un próximo programa. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrán. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, nuestro no es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.